Ya nosotros anteriormente habíamos comunicado de que la palabra hebrea para describir la muerte natural o violenta o la muerte física es el hebreo mawek. Sin embargo, existe otra palabra y esta palabra es en el arameo. Recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo. Entonces la palabra aramea para describir la muerte, el estado de fallecimiento de una persona, o ya sea que la maten o que perezca, es la palabra aramea muk. Cuando nosotros leemos en el Génesis 2:17, cuando el Eterno, el Todopoderoso, le dice a su hijo Adán, el día que de él comas, cierta morirás, sabemos que está haciendo referencia al fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces el Eterno no estaba mintiendo con respecto a ese enunciado. Muchas personas que leen el Génesis y al ver que Adán y Eva toman y comen del fruto prohibido, y al ellos no ver una muerte en escala momentánea, ellos tienden a manifestar y a decir que definitivamente, como ellos no han muerto físicamente, entonces la muerte que aconteció a ellos dos es una muerte espiritual. Sin embargo, nosotros hemos visto que el término o la palabra hebrea como aramea no tienen nada que ver con la llamada muerte espiritual que muchos tienden a atribuirle a Adán y a Eva. Esa propuesta en realidad es una suposición. Quiero decirles que cuando el Eterno promete algo, Él lo cumple. La Escritura dice, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Eso es lo primero que debemos entender del Todopoderoso. A veces pensamos como Él no piensa y a veces caminamos por senderos que Él no camina. Entonces eso es importante que entendamos en primera instancia. Ya hemos dicho, reitero, tanto la palabra hebrea como la aramea no tienen nada que ver con una muerte espiritual, sino que están determinadas en cuyos conceptos para una muerte física. Pero aquí lo que intentaremos resolver es que Adán murió espiritual o físicamente. Eso es lo que vamos a resolver justo acá. Y ya los términos o las palabras hebrea como aramea nos están dando un evento primario de lo que realmente dijo el Eterno. Adán tenía que morir físicamente justamente el día en que él pecó. Pero ¿cómo resolvemos? ¿Cómo entendemos? Porque necesitamos entendimiento para poder absorber esto que el Eterno le dijo a Adán. El día que comas de ese fruto del árbol, ese día morirás. La Sagrada Escritura en el Salmo 94 dice, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Atención con este salmo que dice, porque 1000 años ante tus ojos es como el día de ayer. Aquí estamos hablando que 1000 años para Dios es como un día, o sea, un día de milenio. En la eternidad, el tiempo es indefinido. Así que 1000 años en la eternidad es un día. Por eso la Escritura dice, porque 1000 años ante tus ojos. O sea, la forma en que ve Dios el tiempo, estamos viendo aquí, dice, son como el día de ayer que ya pasó. O sea, Dios en su eternidad ve 1000 años en su tiempo eterno como un día. Esto le llamamos un día de milenio. También leamos 2 Pedro 3:8 que dice, mas, oh, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años. Observe eso, hablamos de días de milenio, porque Dios en la eternidad, en el tiempo kairos, porque para definir el tiempo en que habita o vive el Eterno, o todo ser celestial es en el tiempo kairos. Kairos es una palabra griega que se usa para representar lo que es un lapso de tiempo diferente al tiempo habitual que nosotros vivimos. O sea, es un tiempo indeterminado, semidesconocido, es un tiempo que está oculto ante nuestros ojos. Entonces, Dios vive y habita y domina el kairos, o sea, el tiempo en la eternidad. Vemos que la Sagrada Escritura mide el tiempo eterno, en otras palabras, un día como un milenio. 2 días serían 2 milenios, 3 días serían 3 milenios y así sucesivamente, porque en la eternidad
el tiempo no envejece a nadie, puesto que nadie muere en la eternidad, entonces el tiempo es extremadamente largo, pero corto a la vez. Pueden pasar 1000 años, pero en la eternidad eso es como un día. Y lo que quiero es expresarles con el contenido de estos dos textos que nos lanzan el entendimiento de que hay días de milenios, es que Adán, Ben Elohim, Adán el Hijo de Dios, que fue creado directamente por Dios, Adán murió en un día de milenio y murió físicamente en este día de milenio. Ahora entendamos algo importante. La Sagrada Escritura dice que Adán vivió 930 años en Génesis 5:5. Atención con eso, Adán vivió 930 años. Pero, ¿cómo es posible que él haya muerto en un día de milenio? La razón es sencilla, es simple. Porque Adán se podía mover en las dos dimensiones, tanto en la física como la espiritual. Ahora, ¿por qué Adán vivió 930 años? Recuerden, un día de milenio son 1000 años. Así que Adán no alcanzó vivir en día completo, si hablamos de un día de milenio. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué Adán nosotros lo vemos que llega a cumplir 930 años? Esto puede resultar ilógico para algunas personas. Es que Adán, cuando fue creado, él fue creado en la dimensión de lo natural, en el tiempo cronos. La palabra que utilizamos nosotros para medir un tiempo lineal, un tiempo de vida cuantitativa, es el griego cronos. Y este cronos es el tiempo que se divide en segundos, minutos, horas, años. Entonces, Adán fue creado justamente en este tiempo cronos. ¿Por qué? Porque antes de que el Eterno, el Todopoderoso, creara a Adán, Él creó el tiempo cronos en el día cuarto de la creación. Vamos a observar la escritura. Génesis 1 del 14 al 19 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para estaciones, los días y los años. En este texto bíblico estamos viendo ya como premisa, porque muchos no lo sabían, que Dios justo aquí está creando el tiempo cronos. Está separando el día de la noche y cada una de estas esferas tiene 12 horas. O sea, un ciclo de 12 horas para el día y un ciclo de 12 horas para la noche. Y Él está diciendo que sirvan de señales. Atención con esto que está diciendo, que sirvan, o sea, la utilidad era que sirvan de señales. ¿Para qué? Para las estaciones, y ahí mismo nos implica los días y los años. Dios está creando el tiempo lineal, el tiempo cronos, para medir este tiempo físico aquí en la tierra. Y dice, y sean para lumbreras en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreara en el día, usted sabe que ese es el sol, y la lumbrera menor, que es la luna, para que señoreara en la noche. Entonces hablamos de día y noche. E hizo también las estrellas. Las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Entonces es en este cuarto día donde el Todopoderoso, antes del nacimiento de Adán, Dios crea el tiempo cronos, el tiempo lineal que ya habíamos leído, que sirve para separar el día de la noche y sirve como señal para las estaciones, los días y los años. La noche tiene un ciclo de 12 horas y el día un ciclo de 12 horas. Vamos definiendo mejor este asunto. En otras palabras, la lumbrera mayor, que es el sol, ¿verdad?, aparecería durante un ciclo de 12 horas, de 6 a.m. a 18 horas p.m. Y la lumbrera menor, que es la luna, de 18 horas p.m. a 6 a.m., según lo que acabamos de leer, que está claramente especificado
en este capítulo 1 de Génesis, versículos del 14 al 19. Entonces, es el Todopoderoso que vive Él en la eternidad, que crea un tiempo para medir espacios físicos. Ahora, cuando Adán es creado al sexto día, Adán es creado en la tierra, en un espacio físico, en un tiempo lineal, en un tiempo cronos, pero recibe el aliento de un ser todopoderoso que vive en la eternidad, o sea, un tiempo kairos. En otras palabras, Adán puede interactuar tanto en el tiempo cronos, en el tiempo lineal, como en el tiempo kairos, en la eternidad. Ciertamente Adán no era eterno porque había sido advertido que si él comía de ese fruto de ese árbol, él moriría. Sin embargo, mientras él se mantenía en un estado de pureza, él podía interactuar en la eternidad, no solamente con el Padre Celestial, sino aún con cualquier tipo de ser espiritual, incluso los ángeles, porque la etapa o el periodo de inocencia, de pureza espiritual de Adán, le daba acceso para ver con sus ojos espirituales lo que en una realidad física nosotros no podemos ver. Le voy a dar un ejemplo nomás para que entienda este asunto. Cuando usted lee Génesis 3:7, la escritura dice que después que Adán y Eva tomaron del fruto y comieron, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Ponga su atención con esto que estamos leyendo. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Por qué dice la escritura que los ojos de ellos fueron abiertos? ¿Acaso los ojos de ellos estaban cerrados o eran ciegos? Porque aquí dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Lo que se refiere aquí es que Adán y Eva antes tenían acceso al ver las cosas en un plano y en dimensiones de lo espiritual, pero ahora habían descendido y ahora todo lo que veían es en un ámbito o un espacio netamente físico determinado por el cronos, por el tiempo lineal. Por esa razón es que muchos de ustedes, cuando han orado, de repente usted dice, tuve una visión o Dios me mostró algo, pero ¿con qué ojos usted puede ver eso que le es mostrado? Es a través del Espíritu, no a través de los ojos físicos. Porque cuando Adán pecó, el acceso a lo espiritual le fue cegado y sus ojos se abrieron netamente a un espacio natural y meramente físico. Ahora Adán no podría ver al Padre tal como lo veía antes, sino que tenía que orar, invocarlo para poder hablar con él. Antes la comunicación y la oración de Adán era directa, era una conversación y era un diálogo íntimo. Adán podía ver el rostro del Todopoderoso y no tener ningún problema. Ahora Adán ya no podría ver el rostro del Todopoderoso y tenía que esforzarse para hablar con él y verle desde su interior, ya no físicamente, sino desde su ser interior, poder percibirlo, poder hablar, poder conectarse con él, ahora desde su interior, ya no de un plano estrictamente literal y físico. Adán cayó y nunca más pudo ver a Dios cara a cara. Ahora cuando nosotros hablamos de que tenemos que ver a Dios, tenemos que mirarlo a Él, estamos hablando en términos netamente figurados, porque en realidad nadie ha visto a Dios físicamente. Entonces hablamos en términos figurados. Entonces entendamos esto. Adán vivió 930 años en el tiempo cronos, en el tiempo lineal que Dios creó en Génesis capítulo 1 del 14 al 19. Pero él murió en un día de milenios, en un tiempo kairos, en un tiempo en que Dios le dijo, el día que comieres de ese árbol, morirás. Dios no estaba hablando de un día lineal, Él estaba hablando de un día de milenio. Así que por esa razón, Adán logró vivir en el cronos 930 años, pero en el kairos,
en el tiempo de la eternidad, en el tiempo del Todopoderoso, él nomás logró alcanzar, o por lo menos ni siquiera completar el primer día de milenio, porque vivió 930 años. Cuando Adán pecó, él se apresuró rápidamente a buscar restaurar su relación con el Santo de Israel, que para aquel entonces, claro, no se le conocía como Santo de Israel, porque Israel no existía. Solamente estoy haciendo la expresión para distinguir que estoy hablando del Dios de Israel. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Adán sabía que le quedaba muy poco tiempo para que se cumpliera el día de milenio. Entonces aprovechó al tiempo Kairos, el tiempo en el cual había sido creado, para buscar incansablemente a Dios y hacer techubá, o sea, arrepentimiento. ¿Por qué? Para volver a desarrollar su intimidad con el Padre Eterno. Si usted le pregunta a los sabios, o si usted hubiera vivido en la antigüedad y le preguntara a algún sabio acerca de Adán, ¿a dónde está y qué pasó con él? ¿Quién era Adán? Adán, pues el padre de la humanidad, era considerado como un justo, y que él era un hombre sagrado y piadoso, y que cuando Adán murió, toda la tierra, todos los habitantes de aquella época guardaron luto por él. Entonces los sabios también añaden que en Génesis 5:3, cuando dice la escritura que Adán vivió 130 años y luego se acercó a Eva y engendraron a su tercer hijo Seth, la pregunta es, ¿por qué razones Adán tuvo que esperar 130 años para engendrar a su tercer hijo llamado Seth? Recuerden que Caín había matado a Abel. Y entonces Adán espera 130 años para volver a engendrar un tercer hijo. ¿Cómo es esto posible? Usted sabe que 130 años en nuestro tiempo lineal no pasan tan rápido. Sin embargo, Adán esperó 130 años para poder conocer nuevamente a su esposa y engendrar un tercer hijo. Los sabios indican que Adán se volvió un hombre piadoso y buscó, como ya reiteré anteriormente, incesantemente la reconciliación con el Todopoderoso y buscó su propia restauración. Entonces, el tiempo de 130 años que aparecen aquí en este escrito es justamente, dicen los sabios, por esa razón. Y Adán comenzó a buscar al Todopoderoso para restaurar su relación con él. Ahora entendemos, Adán murió en un día de milenio. Ahora, ¿por qué no creer que Adán murió espiritualmente? Primero, nosotros necesitamos comprender qué es lo que dice la Escritura respecto a la muerte para poder aseverar tal cosa. Hebreo 9:27 dice, está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. O sea que hay una muerte física. Pero hoy por hoy nosotros también conocemos que hay una muerte espiritual. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Tú no puedes morir espiritualmente si primero no mueres físicamente. Primero se muere físicamente, después se muere espiritualmente. La Sagrada Escritura habla de la muerte espiritual. Y esa muerte espiritual tiene un nombre. O sea, ese lugar tiene un nombre. Y ese lugar se llama lago de fuego. Cuando tú lees Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Recuerden, los que resucitan primero son aquellos que obviamente han muerto físicamente. Entonces, dice bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque resurrección es volver a vivir. Dice, la segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que eran sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Dice, la segunda muerte, ponga atención, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Entendemos que hay una muerte física, esa es la primera muerte, y la muerte espiritual es la segunda muerte. Así le llama la Escritura. Y esa segunda muerte tiene un lugar de residencia. Versículo 14 de Apocalipsis 20 dice, la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Y dice,
Esta es la muerte segunda. ¿Dónde es la muerte segunda? En el lago de fuego. Y dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego? La muerte segunda. La pregunta es, ¿será que Adán fue lanzado al lago de fuego y ni siquiera lo supimos? ¿A qué se refiere la gente cuando habla de que Adán murió espiritualmente? También podríamos preguntar a qué se refiere la Escritura cuando designa la muerte espiritual. Eso es lo que nosotros debemos comprender y entender. Puedo aseverar que Adán murió físicamente en un día de milenio, pero lo que sí no puedo asegurar es que él haya muerto espiritualmente. Entonces, por esta razón, yo, con la ayuda del Todopoderoso, voy a explicar acerca de estas muertes que habla la Escritura. Recordemos, en el mundo antiguo o en los comienzos, en el origen de la humanidad, lo que se creía y se entendía es que cuando alguien moría físicamente, iba directo al Seol, al lugar y morada de los muertos. Este término Seol, que es una palabra hebrea, es descrita en el Nuevo Testamento como el Hades. El Hades es el lugar y morada de los muertos. Y este Hades tiene un compartimiento, o sea, está compartido. Hay un lugar donde van los injustos y hay otro lugar donde van los justos. Pero todos descienden a la misma muerte, al Seol o al Hades, pero descienden en compartimientos distintos, dependiendo cómo haya sido su vida aquí en la tierra. Les voy a decir que las Sagradas Escrituras efectivamente habla de 4 tipos de muerte. Y usted dirá, ¿cómo es posible que hable de 4 tipos de muerte? Si usted me habló que hay 2, una física y otra es la muerte espiritual, que es la muerte segunda, que es el lago de fuego. O sea, ¿cómo es posible que haya 4 cuando usted me dijo que había 2? Porque 2 son literales y 2 son metáforas. Y voy a explicar esto para que usted pueda ir entendiendo. Ahora mismo voy a enumerar las 4 muertes. La primera muerte es la muerte física, que es la cesación irreversible de las funciones vitales del cuerpo. O sea, con esta muerte física nuestro cuerpo retorna y vuelve al polvo. La persona es separada del alma y del espíritu. Por eso es que Hebreos 9:27 dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Habla de la muerte física. Número 2, la muerte espiritual, o también se llama muerte segunda. Dejémoslo como muerte segunda. Entonces, la muerte segunda es la total y definitiva separación del hombre de Dios. O sea, el hombre se separa completamente de Dios. Y esta muerte segunda se encuentra mencionada justamente en el libro de Apocalipsis. Vamos a citar un versículo, Apocalipsis 2:11. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Ya habíamos nosotros rectificado que la descripción de segunda muerte es ser lanzado al lago de fuego, que descripciones de esta muerte segunda la encontramos en todo el Apocalipsis. Ahora, tanto la primera como esta segunda muerte son literales. Ahora, la tercera y cuarta muerte que vamos a mencionar, la tercera es la muerte al pecado. La muerte al pecado significa la separación del pecado, o sea, echar a un lado o apartarse o dejar de practicar obras de la carne. Cuando habla de que debemos morir al pecado, y aún usted está vivo, pero habla de que tiene que morir al pecado, esta muerte no es literal, es una metáfora. Ya voy a explicar en breve qué es una metáfora. Entonces, vamos a leer la Escritura. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Y atención con lo que va a decir el apóstol Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La pregunta es, ¿cuándo usted ha muerto por el pecado? Usted sabe que esta muerte al pecado no es una muerte física. No es una muerte literal. Esto es una alusión a una metáfora.
lo que significa que usted, tanto como yo, debemos separarnos y dejar de practicar las obras de la carne. Eso es morir al pecado. Dejar de practicar las concupiscencias o las inclinaciones al mal que reside en nosotros. Número 4, la llamada muerte espiritual de la que habla el apóstol Pablo, porque en lo que él menciona, muchos cogen como base para adjudicárselo a Adán, de que como Adán dicen ellos, no murió físicamente, murió espiritualmente. Entonces miremos lo que entenderemos con respecto a la muerte espiritual que habla Pablo. Entonces, primero entendamos que esta muerte espiritual es cuando el ser humano se separa de Dios, pero por falta de interés, o sea, no quiere buscarlo. Es una persona hostil, lo rechaza, no quiere venir a la luz, no quiere practicar la verdad. El que tiene esta muerte espiritual sencillamente no quiere servir al Señor. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces aquí Pablo dice, os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto es lo que la gente se refiere como muerte espiritual. Y esta muerte, reiteramos nuevamente, no es algo físico, sino que se refiere a una metáfora. Estar muerto espiritualmente significa ser insensible a las cosas de Dios, ignorar las realidades espirituales, o sea, rechazar entender que Dios nos ama y que Él quiere que le agrademos. Eso significa estar muerto espiritualmente en el sentido de metáfora. Entonces, la primera muerte es física. La segunda muerte es cuando una persona está destinada para el lago de fuego. De hecho, no hay nadie todavía en el lago de fuego. No hay nadie que haya experimentado la muerte segunda aún. Porque esa muerte segunda ocurrirá para el final de los tiempos, cuando sea el gran juicio del gran trono blanco. Entonces, la muerte al pecado y la muerte espiritual son metáforas. Estas dos últimas son metáforas. Ahora voy a explicar qué es la metáfora. La metáfora es una palabra griega, o sea, viene de dos voces griegas, meta y pherein. Meta significa fuera o más allá y pherein significa trasladar. O sea que una metáfora transforma las palabras de un uso literal y les da un sentido nuevo que no es literal. En la metáfora comparamos dos cosas que no están relacionadas de otro modo, sino de describir cualidades de una cosa, ya sea incluso de una persona, pero las descripciones son figuradas. Por eso es que hablamos de que una metáfora siempre busca trasladar palabras de su uso literal para darle un sentido nuevo. Voy a hacer un ejemplo con metáfora. Vamos a suponer que a un vecino suyo le han robado y el vecino le cuenta a usted, ¿sabe qué vecina o vecino me robaron o me acaban de robar? Usted se asombra y le dice a su esposo o a su esposa o a su amigo y amiga, le dice, ni sabes que al vecino lo pelaron como gallina. Entonces usted dice, ¿cómo es eso de que lo pelaron como gallina? Ahí está usando una metáfora. O sea, está comparando dos cosas. Está trasladando un sentido literal a un sentido figurado. Al vecino le robaron, pero usted dice, lo pelaron como a gallina, dando la expresión de que a su vecino le quitaron todo. O sea, se le llevaron sus pertenencias, dando así un sentimiento también de desamparo, de soledad, de tristeza, de pérdida. Eso es una metáfora. También usted dice, uy, estoy muerto de cansancio. ¿Cómo así muerto de cansancio? Eso también es una metáfora. Está trasladando un sentido literal a un sentido figurado. Usted realmente no está muerto. Usted que está vivo, pero sin embargo dice, estoy muerto de cansancio. Significa que usted está tan cansado, pero tan cansado, que casi se siente muerto. Significa que usted está exhausto, que usted puede ser que esté con la lengua afuera, esté muy sediento o tenga un profundo deseo de descansar y de dormir porque sus fuerzas se han agotado, ya no resiste. Eso sería
una metáfora. Y eso no es literal que usted diga, estoy muerto de cansancio. ¿Y cómo así? Pues si está muerto, ¿cómo es que habla? ¿Cómo es que camina? ¿Cómo es que interactúa con las personas? Eso es lo que llamamos nosotros metáfora. Y Pablo, cuando se refiere a la muerte del pecado, está hablando en sentido metafórico, en sentido figurado. Cuando habla de que hay alguien que está muerto espiritual, está hablando en un sentido figurado, no es un sentido literal. Espero usted que con estos ejemplos haya podido comprender. Entonces, si nosotros nos trasladamos al contexto del Antiguo Testamento, recuerde, los antiguos no tenían ni la más mínima idea o criterios de esto que el apóstol Pablo, porque es un enunciado y una propuesta del apóstol Pablo aquí en el Nuevo Testamento acerca de la muerte espiritual. La gente en la antigüedad no entendía nada de eso de muerto al pecado o muerto espiritualmente. Esos son conceptos teológicos que transmite el apóstol Pablo para describir la condición del ser humano, la realidad miserable, la realidad que el hombre mismo lleva en sí por el hecho de estar alejado de Dios. Jesús mismo también en los escritos de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, él también aparece a través de sus enseñanzas trayendo un entendimiento acerca de un fuego eterno que es inextinguible, donde irán todos aquellos que rechazan a Dios porque simplemente ellos decidieron vivir sin Dios, haciendo maldades e injusticias. Entonces, todos esos criterios y esos conceptos ya los encontramos desarrollados en el Nuevo Testamento, o sea, en el primer siglo de la era común. Mientras tanto que en los antiguos eran ideas o criterios que muchas veces no se desarrollaban. Nadie hablaba del agua de fuego en el Antiguo Testamento porque no era un criterio o una propuesta teológica que se había desarrollado. No se había desarrollado un criterio como eso. Es prácticamente el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis que termina de desarrollar cómo es este asunto de la segunda muerte y la confinación al lago de fuego, donde irán todos los convictos que decidieron vivir sin Dios y sin ley. Entonces concluimos que Adán sí murió físicamente en un día de milenio, pero Adán nunca experimentó la segunda muerte o la muerte segunda, ¿verdad? Que es ir al lago de fuego. Al contrario, Adán se reconcilió con el Padre, vivió como un hombre piadoso, como un hombre santo, como un hombre restaurado en su relación con el Todopoderoso, porque buscó al Creador. Adán no tenía ni idea de conceptos como muerte al pecado o muerte espiritual, porque eran conceptos que se desarrollaron después. A todo esto podemos decir nuevamente que Adán vivió en un día de milenio. Él experimentó un acceso a lo eterno mientras se encontraba en un estado de pureza y de inocencia. Pero cuando él pecó, descendió y quedó limitado al espacio cronos, al espacio y al tiempo físico, ya no teniendo acceso a lo espiritual en las dimensiones que él antes tenía. Los sabios dicen que Adán tenía tal discernimiento que él, con su mirada, podía mirar de un extremo a otro del mundo. Adán tenía desarrollado todos los sentidos espirituales y era muy sensible a eso. Lo que hoy nosotros podemos llamar visiones de Dios, para Adán era fácil poder visualizar, fácil poder ver. Pero cuando Adán cayó, todos los que descendemos de Adán estamos limitados a un espacio y a un tiempo cronos. Por eso es que para poder tener acceso a lo espiritual, a las dimensiones de la eternidad, necesitamos acomodarnos a lo espiritual a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de las escrituras, a través de una vida justa, santa y piadosa. Limpiar o purificarnos nuestras vidas para que esa puerta, esa dimensión de lo espiritual que se cerró cuando Adán pecó, se pueda abrir nuevamente en nuestras vidas y poder tener esas experiencias tan profundas donde lo espiritual se nos puede mostrar, lo podemos ver, podremos visualizar las cosas en ese plano y en esa dimensión desconocida. Por eso el profeta Jeremías en capítulo 33:3 se dice ahí: clama a mí y yo te responderé
y te haré conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, esas cosas grandes y ocultas que no conocemos son las que están escondidas en las dimensiones de lo espiritual y nosotros no tenemos acceso hasta que entremos en comunión con el Padre y nos hagamos tan sensibles para poder ver lo que está oculto en el mundo espiritual. Así que por eso es que la Escritura dice que cuando Adán comió del fruto del árbol, sus ojos fueron abiertos, y no es porque él estaba ciego, sino que fueron abiertos a vivir dentro de una dimensión y un tiempo lineal. Ya él no podía contener la eternidad ni ver espiritualmente como él antes veía. Ahora había descendido. Y ahora la forma de buscar al Todopoderoso es totalmente distinta a como Adán originalmente la veía y la experimentaba. Recuerde que las Sagradas Escrituras hablan de 4 muertes. La muerte física, que es literal, la que lo lleva directamente al sepulcro. La muerte segunda, que también es literal, que es descrita como el lago de fuego. La muerte al pecado, que es una metáfora, y esta muerte al pecado es una experiencia en vida, que significa que usted, tanto como yo, debemos alejarnos de los malos deseos de la carne. Y la muerte espiritual, que también es una metáfora, que es una experiencia de vida de aquellas personas que no quieren saber nada de Dios, que son obstinadas, orgullosas y que quieren seguir experimentando una vida de maldad e injusticias. En resumen, veamos, Adán fue creado al 6º día de la creación en un tiempo cronos. Recordemos que el 4º día Dios creó el tiempo cronos, o sea, el tiempo físico, el tiempo lineal de 24 horas, 12 horas de día y 12 horas de oscuridad. Recuerde eso, y Adán fue creado el 6º día cuando ya el tiempo cronos ya estaba creado. Así que Adán recibe el soplo de vida de un ser eterno, un Dios que habita en el tiempo kairos, un tiempo donde no hay limitaciones y condiciones físicas temporales, un tiempo donde los días son milenios. Adán vivía en un mundo físico temporal, pero su espíritu era eterno. Esto era lo que le daba acceso a las dimensiones de la eternidad. Él podía ver a Dios cara a cara, comunicarse con los seres celestiales. Él tenía los sentidos espirituales altamente desarrollados. Incluso él podía ver lo que nosotros físicamente no podemos ver, a menos que desarrollemos una profunda comunión con Dios. Señores, Adán murió el mismo día que pecó, en un día de milenio. Los 930 años que vivió en el tiempo cronos le ayudarían a él para restaurar su comunión con su Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Adán hizo arrepentimiento. Él tenía que arrepentirse y convertirse. Así, según los sabios, Adán se convirtió en un hombre justo y piadoso hasta el último de los días en esta línea de tiempo. Adán también experimentó la muerte física del cuerpo. Él no experimentó la segunda muerte en el lago de fuego. Él no estaba muerto espiritualmente por cuanto se arrepintió, y él vivió delante del Todopoderoso como un hombre justo y piadoso. Es más, Adán retornó, porque arrepentirse es retornar, es volverse a Dios en arrepentimiento, y su muerte física prácticamente ya era irreversible, esto como consecuencia de la mala acción que cometió. El fin de Adán ben Elohim, o sea, el fin de Adán, el Hijo de Dios. Cuando Adán se dio cuenta que ya el fin de sus días se acercaba, él pensó, y él dijo: debo encontrar un lugar para mi sepultura, y debo hacerlo debajo de la tierra, porque ahí tienen que reposar mis restos. Como soy una obra de Hashem, el Dios Todopoderoso, es posible que las próximas generaciones traten de divinizarme. Entonces voy a buscar un lugar para mi sepultura. Es aquí que Adán descubrió un terreno cerca de Hebrón, donde él percibió, dice la tradición, una luz, la luz del huerto de Edén. Él percibió. Recuerden que él había sido expulsado y sacado de ahí, pero dice que él percibió una luz. Y dice que ahí, en ese terreno de Hebrón, él lo eligió como su última morada. Dice que cavó 2 fosas en la tierra, una adentro y la otra dentro de la otra. Entonces esta cueva fue conocida más tarde como la cueva de Macpela.
Incluso la Escritura nos habla de esto. Cuando Adán murió, el Creador mismo se ocupó de su entierro. Según la tradición judía, esta cueva de Macpela era de gran importancia. Si ustedes observan en el capítulo 23 de Génesis, se lee que Abraham adquirió una cueva, o sea, él compró una cueva cerca de Manré para su sepultura. Según la tradición judía, recuerden ustedes que Abraham en el capítulo 23 de Génesis, ahí se lee que él adquirió una cueva cerca de Manré para su sepultura. Esta en hebreo se llama Meharat HaMacpela y significa la cueva de las tumbas dobles. ¿Por qué razón se llama la cueva de las tumbas dobles? Porque de acuerdo con esta tradición judía, es este lugar donde aloja tumbas gemelas. ¿Por qué tumbas gemelas? Porque se dice que ahí están 4 pares de parejas bíblicas importantes enterradas. Uno es Adán y Eva, entonces comprenderá por qué se llaman tumbas gemelas, o sea, esposo y esposa. Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y Jacob y Lea. Entonces, esta tradición era tan antigua que en los tiempos del rey Herodes se decía que esta cueva estaba ubicada en Hebrón. De hecho, Flavio Josefo, el historiador judío, citaba que habían monumentos dedicados a los patriarcas en Hebrón. Y recuerden ustedes que Flavio Josefo vivió en un tiempo donde ya eran los comienzos de la era cristiana. Y se decía que había una cueva en Macpela donde estaban enterrados estos 4 pares de parejas. Entonces, en la actualidad, justo en ese lugar se levanta la mezquita de Hebrón, que hoy por hoy se encuentra en Palestina. Damas y caballeros, ha sido un gusto poder compartir con ustedes este estudio, así que les voy a invitar a que se suscriban, hagan su clic en la campanita, así cada vez que yo subo un nuevo video, ustedes van a tener el derecho de poder verlo, van a tener acceso, así que apóyame con tu like. Si te gustó este video, si quieres realizar algún tipo de comentario, puedes hacerlo en la parte de abajo y estaremos viéndonos en un próximo video. La paz del Eterno sea con todos vosotros. Shalom, shalom.